Vamos a iniciar la última unidad del curso de mecanismos, que se llama síntesis. Hemos visto 4 unidades dentro de la programación del curso, que se han llamado así: la introducción, análisis cinemático, levas, engranes y trenes de engrane. Y en esta unidad vamos a enfocarnos a ver una introducción sobre cómo se aborda el problema de síntesis. Luego vamos a enfocarnos al diseño de mecanismos manivela vía la corredera, para luego enfocarnos al diseño de mecanismos de 4 barras y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de análisis y síntesis, entonces la gran diferencia es que en el análisis consiste en que el mecanismo se conoce, nos dan un mecanismo, se conocen todas sus características, tamaños, dimensiones, se conoce hasta en dónde se está aplicando ese mecanismo, y la idea pues es estudiar su posición, velocidad, aceleraciones, fuerzas y otras movimientos para estudiarlo. Por el otro lado, cuando tratamos de resolver el proceso de síntesis, en este caso generalmente se trata de un problema abierto, no se tiene el mecanismo y uno tiene que proponer un mecanismo que sea capaz de realizar un trabajo deseado. A veces no de forma precisa, exacta, sino en forma aproximada. Entonces, cuando tratamos el problema de síntesis, generalmente los requerimientos ahora se transmiten de la tarea a un requerimiento de movimiento. Y la búsqueda ahora es encontrar el mecanismo de acuerdo a tipo de movimiento, experiencia y otros requerimientos que mejor se adapte a este requerimiento de movimiento. Y entonces se puede decir que estamos trabajando la parte de diseño, donde aparte de elegir el mecanismo hay que elegir también el tamaño de los eslabones y también las otras características físicas que al final definan completamente un mecanismo. Podemos tener varias alternativas de solución, como siendo un problema de diseño. Puede ser que tengamos soluciones exactas, aproximadas en la gran mayoría, de acuerdo a cómo se plantea el problema. Generalmente son aproximadas las soluciones. De compromiso, porque algunos u otros requerimientos se sacrifican, no todos se pueden cumplir, pero la solución se da como aceptada. Y otras características que sea factible de construir. En el diseño tenemos que también involucrar la parte de qué se va a construir, el costo, y por lo tanto pues se debe elegir todo un balance a la hora de seleccionar una solución. Dentro de los tipos de síntesis vamos a tener la síntesis cualitativa, que se refiere a las posibles soluciones o aproximaciones por medio de sistemas de diseño asistido por computadora o de ingeniería asistida por computadora. Por ejemplo, si usamos el software de Working Model, nos da una idea de, por ejemplo, si tuviéramos una tarea de transportar un objeto de una rampa inclinada a otra rampa horizontal, pues en forma de simulación podemos nosotros proponer mecanismos que más se acerquen a esta solución de movimiento que estamos buscando. Y entonces, en muchos de los casos, pues se utiliza mucho estos software porque permiten un ambiente virtual no costoso que en primera instancia nos dan soluciones a la cualidad requerida del movimiento. La otra síntesis se refiere a la síntesis de tipo, en donde se refiere a qué tipo de mecanismo se va a elegir. Entonces podemos tener, por ejemplo, manivela vía las correderas, de 4 barras, de 6 barras. ¿Sí? Entonces puede haber una gran diversidad de mecanismos, de retornos rápidos, tipo yugo escocés,
tipo leva seguidor. Entonces, de esa gran variedad tenemos que nosotros elegir cuál sería el tipo de mecanismos de toda esa gama que existen que nos ayudaría a iniciar nuestro diseño. Entonces, dentro de esa gama, pues se encuentran los mecanismos de 4 barras, generalmente se utilizan mucho para iniciar los estudios, y dentro de ellos pues tenemos que elegir de los tipos Grashof o no Grashof, y dentro de ellos pues está el manivela balancín, como el que vemos aquí en este video, o el doble balancín, el doble manivela, y de esos tenemos que elegir cuál sería el adecuado. Generalmente se buscan tipos Grashof porque vamos a acoplar un motor que permita la rotación continua, y luego se usaría la salida como una forma de movimiento deseado. Luego tenemos la síntesis cualitativa o analítica, donde la solución pues se plantea en forma de ecuaciones que al final se pueden elegir qué variables queremos nosotros optimizar. Por ejemplo, si buscamos seleccionar que un mecanismo tuviera un ángulo de oscilación en un rango determinado, la variable a optimizar sería, por ejemplo, el ángulo de transmisión, para que estuviera en los rangos deseados, y así podríamos incrementar el número de ecuaciones que ayudarían a la solución analítica aproximada a lo que se está buscando. Y la última síntesis que tenemos es la síntesis dimensional, que consiste en enfocarse a encontrar las longitudes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un mecanismo de manivela biela corredera, se enfoca en encontrar cuáles serían las longitudes de la manivela y de la biela, de acuerdo a unos requerimientos, tanto de carrera como de aceleraciones, u otros que tengamos nosotros que evaluar, para poder determinar cuál sería al final estas relaciones de longitudes, y al final elegir cuáles serían las longitudes finales de este mecanismo. Entonces, como estamos tratando un proceso de diseño, generalmente siguen estos pasos en general para podernos guiarnos. Entonces, generalmente iniciamos con una identificación de la necesidad, una investigación previa que nos ayuda a identificar cuáles serían las posibles soluciones que se han dado a la misma necesidad, cuáles serían nuestros objetivos, y al final que traduciríamos en requerimientos cuantitativos y cualitativos, nuestras propuestas, que generalmente aquí entra la parte de inventiva, realmente a mano, o posibilidades que podríamos hacer de elección, para que de esas elecciones hagamos un análisis, una selección, todo esto pues lleva una validación continua, una retroalimentación con los objetivos establecidos y los requerimientos establecidos, para que de ahí pasemos a un diseño detallado, con pruebas y prototipos, y su producción final y aplicación. Entonces, cada etapa pues lleva un proceso de retroalimentación continua para evaluar lo que estemos haciendo y aceptar o rechazar o mejorar lo que estemos obteniendo. Entonces, en este curso pues vamos a enfocarnos a combinaciones que vamos a hacer en nuestro estudio de síntesis. Entonces vamos a los métodos gráficos con ayuda del software, ya sea de Working Model o de algún software de dibujo como SolidWorks, que nos den una ayuda gráfica virtual de lo que estemos proponiendo, y con ayuda también de métodos analíticos para validar obviamente esto viene pues de los estudios que hemos hecho en las anteriores unidades, para ayudarnos en las soluciones más cortas y no tan abiertas para las soluciones de estos problemas.